Arrepentido de sus pecados, que siguen viviendo en las tinieblas, Señor, y que no conocen el gozo y la gracia, Dios, que solamente tú puedes dar. Por eso decimos, Señor, cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu de nuevo a Él. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús.
sea toda la gloria, Señor, toda la alabanza y toda la adoración, ahora y siempre, Dios, y por todos los siglos de los siglos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él
Bueno, me imagino que los niños nos volaron ya todos. No veo ni uno. Bueno, está bien. Nuestra hermana Delcy nos guiaba en una lectura hace un momento en Primera de Pedro. Pedro, del que todavía tenemos tanto que decir. Pero quiero que miremos un poquito hoy, algo acerca del fin de la historia de Pedro. Allí en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 en adelante, éramos guiados en esa lectura hace un momento. Primera de Pedro 1. Pero miren ustedes los versículos 1 al 5, versículos 3 al 5. Mírenlo bien. Allí dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Amén. Dios bueno, qué lindo es cantar, y cantar con el corazón que Cristo vive, y saber que es verdad. En un mundo en donde se cantan tantas cosas se cantan que no son verdad, que no corresponden a la verdad. Es maravilloso cantar algo que es verdaderamente cierto. Cristo vive y está con nosotros y está entre nosotros. Padre, háblanos y ministranos tu palabra en esta mañana en nuestros corazones. Tú conoces la necesidad, la realidad de todos y cada uno de nosotros, sin excepción. Que tu presencia, Señor, sea siempre una realidad en nuestro diario vivir. Padre, ministra tu palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Yo creo que una de las cosas, de las características o realidades de nuestra cultura de hoy es la desesperación. La desesperación. Movidos por la desesperación, las personas hacen muchas cosas, o a veces simplemente no hacen nada. Movidos por la desesperación, muchas personas se aíslan, se encierran, otros se suicidan, otros terminan en los hospitales mentales, otros se apartan de la fe, otros reniegan de Dios, pelean con Dios, niegan a Dios. No sé, tantas cosas que la gente hace por desesperación. Pedro es un ejemplo, un referente muy claro de la desesperación y a dónde puede llevarnos la desesperación. Y Pedro nos muestra con su experiencia lo que es experimentar realmente, vivir unas circunstancias que nos llevan a ser personas desesperadas. En su desesperación, Pedro negó a Jesús, que es lo que quizás él menos se imaginó que haría en su vida. Negó a Jesús, y esa negación de Jesús, esa negación que Pedro hizo de Jesús, no fue algo, digamos, casual, ni fue tampoco algo de balde, no, eso tuvo un proceso, ya lo hemos visto antes. Pero saben una cosa, en medio de su negación de ese Jesús
tras el cual él anduvo por un poco más de 3 años, y lo escuchó y lo vio hacer milagros, y lo vio hacer y decir tantas cosas. Tras esa negación, Jesús nunca perdió de vista a Pedro, ni tampoco perdió de vista a los demás discípulos, que en un momento dado fueron arrastrados por Pedro y dijeron: esto se acabó, volvamos a la pesca. Jesús nunca lo perdió de vista, nunca los perdió de vista a ninguno, y eso es lo más grandioso. En realidad, Jesús siempre estuvo ahí con ellos. A pesar de todo, Jesús siempre estuvo ahí con ellos. Piense usted, los evangelios nos dicen, y Lucas nos dice al comienzo de Hechos, que Jesús estuvo apareciéndoseles después de resucitar durante 40 días. 40 días Jesús apareciéndoseles. Y entre otras cosas, esa era una manera de Jesús decirles: yo estoy con ustedes. Estoy con ustedes. 40 días apareciéndoles. Era decirles: estoy con ustedes, siempre he estado con ustedes. No se puede interpretar a Pedro, al menos en este pasaje que estamos considerando esta mañana, no se puede interpretar a Pedro sin tener en cuenta el trasfondo de su experiencia, de la que ya hemos hablado tantas veces. Pero ahora, a la luz de eso, Pedro dice a la iglesia, le dice a la iglesia a la cual le dirige su epístola, y le dice a la iglesia de hoy: yo me hundí en el pozo de la desesperación, me hundí en el pozo de la derrota, en el pozo del fracaso, simple y sencillamente porque mis perspectivas estaban todas equivocadas. Y lo único que me sacó de allí fue la visión del Cristo resucitado. La resurrección de Jesús no es solo una mera doctrina. Nosotros tratamos el hecho más grandioso de la fe cristiana como una mera doctrina o una mera formulación teológica, pero la resurrección de Jesús es un hecho real. Amén, hermanos. La resurrección de Jesús es un hecho histórico, pero también es un hecho constante. Es sobre eso que está fundada la fe de la iglesia. Y a lo largo de la historia, los hombres y las mujeres de fe han caminado con la certeza de que Cristo ha estado realmente a su lado. Jesús mismo lo dijo mucho tiempo antes de él ir a la cruz. Él lo dijo: saquen la conclusión. Si yo vivo, ustedes también vivirán. Si ustedes creen que yo vivo, sus vidas tendrán sentido. Si ustedes creen que yo vivo, sus vidas tendrán sentido. Y eso nos indica que el sentido y el propósito de la vida están asociados a nuestra visión del Cristo resucitado. En un momento dado, Pedro perdió de vista el sentido de la vida, porque sus perspectivas estaban equivocadas y chocaban con las perspectivas de Jesús. El sentido de vida en Pedro se perdió. Y ahora Pedro está viendo que la iglesia, ante la presión social de la persecución religiosa, está también a punto de caer en el mismo pozo en el que él cayó. Por eso Pedro se anticipa a decirle a la iglesia: ustedes necesitan volver a mirar al Cristo resucitado. Y Pedro lo descubrió
en medio de su propia desesperación. Así que esto nos puede hacer ver varias cosas. Y yo quiero esta mañana hablar acerca de eso. Quiero hablar acerca de porque Cristo vive, hay victoria. Amén. Porque Cristo vive, hay victoria. Y quiero hacer énfasis en el hecho de que la resurrección de Jesucristo es lo que únicamente le da sentido e integridad a nuestra vida, aún en medio de la desesperación. Así que, por una parte, esto nos indica que nuestra visión de la vida puede estar marcada por la desesperación. Nuestra visión de la vida, la forma como estemos viendo la vida, puede estar marcada por la desesperación. Esto es como estar dentro de un pozo. No vemos con mucho optimismo el futuro. No tenemos motivación. No tenemos inspiración para vivir. No encontramos respuestas. Las respuestas que buscamos a los conflictos, a las crisis, a las búsquedas de nuestra vida. ¿Saben ustedes? Usted se ha puesto a pensar que Pedro no veía mucho futuro en Jesús. ¿Se ha puesto usted a pensar en el Pedro que un día decidió seguir a Jesús? Decidió dejar las redes y la pesca y decidió seguir a Jesús. Pero no siempre nosotros podemos estar seguros por qué una persona decide seguir a Jesús o con qué pensamiento en su mente decide seguir a Jesús. A nosotros a veces nos parece que las personas que parecen seguir a Jesús están haciéndolo con la motivación correcta, pero no siempre es así. Sí, Pedro decidió seguir a Jesús, pero cuando uno estudia la vida de Pedro y las experiencias por las que tuvo que pasar, uno se da cuenta que Pedro no veía mucho futuro en Jesús. Primero porque Pedro conocía y vivía la agobiante realidad social de su tiempo. Y Pedro pensaba y esperaba que Jesús fuera la solución a esa realidad social agobiante y explotadora. Pedro vivía también bajo la carga de tener que sufrir un gobierno tiránico, un gobierno explotador, un gobierno abusivo, y Pedro pensaba que Jesús era la solución a ese gobierno que tenía agobiada a toda la nación de Israel. Pero Pedro también sabía por experiencia que su condición espiritual desesperada ante esas realidades provenía del hecho de que la religión que él había practicado por años lo había dejado sin esperanza. Pedro era el fruto de una religión que había explotado su fe y lo había dejado vacío. No había hecho nada por él. Nosotros no nos damos cuenta qué tan desesperado estaba Pedro hasta que alguien le dijo: tú estabas con Jesús, tú también eres de los de Jesús. Así que Pedro de inmediato, según la narrativa de Mateo, Pedro explotó, y eso que le dijeron fue como el detonante que hizo que todo lo que él llevaba guardado saliera afuera. Yo no conozco a Jesús, yo no conozco a ese hombre. Y Mateo es el único evangelista que nos dice que Pedro comenzó a maldecir y a jurar y a decir: yo no conozco a ese hombre. Sí que estaba desesperado Pedro, y sí que estaba
desilusionado con Jesús. Quizás nosotros no andemos por ahí gritando como locos, desesperados por algo. Pero cuando vemos las marchas sociales, cuando vemos las grandes manifestaciones sociales, cuando vemos la gente que sale a gritar una cosa y otra, no podemos menos que ver gente desesperada. Gente desesperada porque no ven hecho realidad lo que ellos anhelan y lo que ellos sueñan. Y ese también era Pedro. Es muy probable que Pedro también hubiera salido, si existiera en el día de hoy, hubiera salido en una marcha para terminar en la Plaza Galán gritando contra el gobierno o contra el presidente. Pero les digo algo, la desesperación puede infiltrarse en nuestro ser de manera sutil, de manera intangible. No siempre nos damos cuenta cuán desesperados estamos. Y la desesperación se filtra en nuestro corazón al punto de que no nos sentimos bien, no nos sentimos tranquilos, no nos sentimos satisfechos. Algo hay que sentimos que nos hace falta. Hay algo que pensamos que si lo asumimos, eso va a solucionar nuestra desesperación, pero jamás ninguna cosa que nosotros pudiéramos hacer nos traerá la paz que nuestra alma necesita. En realidad, la desesperación es una aguda pérdida de la esperanza, al punto que una persona simplemente deja de luchar, deja de orar, deja de buscar la presencia de Dios, simplemente deja de contar más con Dios. Simplemente llega a la conclusión de: Dios, tú no haces falta en mi vida, yo no te necesito en mi vida, yo tendré que salir de esto por mí mismo y a mi manera. Pero Pedro tenía algo a su favor. La vida de Pedro entró en una nueva dimensión, en una dimensión diferente, de la derrota a la victoria, cuando contempló al Cristo resucitado. Entonces supo que en Cristo realmente hay una esperanza, en una esperanza que él llama una esperanza viva, o una esperanza que le devolvió el sentido de la vida, el propósito de la vida. Cuando él contempla al Cristo resucitado, algo dentro de él renace. El Cristo resucitado viene a marcar una diferencia en la vida de una persona desesperada. Alguien decía: esperanza viva es la esperanza que rehúsa rendirse y morir. A diferencia de la experiencia de Judas, que fue muy parecida a la de Pedro. Judas simple y sencillamente perdió absolutamente toda esperanza. Y yo estoy convencido de que Jesús le dio a Judas la oportunidad de arrepentirse y aún de perdonarlo, pero Judas había perdido la esperanza. La esperanza en Pedro no se perdió. Fue una esperanza que rehusó rendirse completamente y morir. Es la esperanza del que continúa orando, es la esperanza del que continúa creyendo, es la esperanza del que continúa buscando la presencia de Dios. Las iglesias a las que Pedro escribió estaban bajo la amenaza de la persecución. Esa era su realidad. Y quizás esto no está muy lejos de nosotros hoy en día, yo no sé, pero era lo que vivían estas iglesias. Pero eso era como vivir bajo el temor de una guerra. Era como vivir bajo el temor de un terremoto devastador. Era como vivir bajo el temor de una enfermedad mortal. ¿Cuántos de nosotros no experimentamos miedo, sinceramente, de que en un momento dado
el médico nos diga que tenemos una enfermedad mortal para la cual ya no hay esperanza. Era también como experimentar temor y miedo porque nuestro matrimonio pudiera llegar a colapsar después de años de estar casados. Era experimentar miedo por no lograr un título. Y yo pienso que una pregunta muy importante que podemos hacernos hoy: ¿qué es lo que más tememos? ¿Qué es lo que tú más temes en tu vida? Nadie puede decir yo no tengo temor a nada. Sí, ¿qué es lo que más tememos? Pedro tenía temor, Pedro tenía miedo de que al fin de cuentas el Jesús que él se había formado en su mente no resultara siendo lo que él esperaba para liberar a Israel de la opresión y de la injusticia. Pedro tenía miedo de que ese Jesús resultara siendo alguien que lo desilusionara profundamente. Pedro tenía miedo. ¿Qué es lo que tememos nosotros hoy? Hoy seguimos viviendo las secuelas de la pospandemia. Y cuando nosotros creímos que la pandemia había terminado y que la Organización Mundial de la Salud dijo o declaró terminada la pandemia, creímos que todo había terminado. Pero una vez que salimos de la pandemia, nos encontramos con la realidad de muchos países con gobiernos tiránicos y dictatoriales. Nos encontramos con agresivas y militantes ideologías destructivas. Nos encontramos con la amenaza de nuevas pandemias y nuevas plagas. Y saben, hermanos, en medio de todo eso nos preguntamos: ¿qué esperanza tenemos? Nuestro panorama puede presentarse desolador, pero todo eso llega a ser diferente. ¿Y saben por qué? Porque si bien nuestra visión de la vida puede estar marcada por la desesperación, la resurrección de Jesús cambia nuestra visión de la vida. Amén. La resurrección de Jesús cambia nuestra visión de la vida. De Pedro, el apóstol Juan dice que cuando entró en la tumba, luego de estar escondidos, después de que Jesús murió, se escondieron, y un día o en algún momento llegó allá María Magdalena a decirles: Jesús resucitó. Pedro corrió, salió de su escondite y corrió hacia la tumba. Y Juan dice que entró en la tumba donde Jesús había sido puesto y vio los lienzos puestos allí y vio el sudario enrollado aparte. Entonces dice que Pedro vio y creyó. Ahora, mucho tiempo después, Pedro, que estuvo allí en esa tumba, dice: Dios, bendito sea el Dios y Padre que nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo. Pedro negó a Jesús y su vida se vino abajo y se hundió. Luego él tuvo oportunidad de dialogar con el Cristo resucitado. Y saben, en ese encuentro con Jesús, Pedro fue sacado del fondo en el cual había caído y fue encaminado en un nuevo propósito de vida, porque Jesús le dijo: Pedro, pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas. Y Pedro comprendió: ahora ya no sería establecer el reino de Dios por medio de la espada, sino mediante el extendimiento del reino por la predicación de la palabra. Esto demuestra el profundo cambio que se puede experimentar cuando se considera seriamente que Cristo vive y se lo experimenta en la vida cotidiana, más allá de lo meramente doctrinal.
Y nos damos cuenta que las doctrinas bíblicas en realidad no tienen sentido a menos que las vivamos y las apliquemos en nuestro diario vivir. ¿Entiende lo que digo? Las doctrinas bíblicas tienen sentido solo cuando las aplicamos a nuestra vida cotidiana y a las circunstancias que de una forma u otra vivimos cada día. Si yo creo que Cristo vive y está conmigo, eso cambia todas mis perspectivas. ¿Y saben por qué? Porque por más difíciles que puedan presentarse las circunstancias, en Cristo tengo la victoria. Porque Él vive. Así que esto nos lleva a un tercer aspecto. El momento presente debiera hacernos pensar cuál es realmente el propósito de nuestra vida. Ya lo dije hace un momento, el sentido y propósito de la vida están asociados a nuestra visión del Cristo resucitado. Sí, la desesperación simplemente es el resultado de perder de vista al Cristo vivo. Demasiada gente en el mundo que no conocen a Cristo están marcados por la más profunda desesperación. Personas que no conocen a Jesús son víctimas, son esclavos de la desesperación. ¿Qué nos dice nuestro momento hoy? ¿Qué nos dice nuestro momento social? ¿O qué te dice tu momento personal? ¿Qué te dice tu momento familiar o tu momento conyugal? ¿Qué nos dice nuestro momento hoy? ¿Cómo está en realidad nuestra vida espiritual? Más allá de meramente cumplir con lo básico, asisto al culto, vengo al culto, entro al culto, salgo del culto, voy, vengo. ¿Cómo está tu vida espiritual realmente? ¿Te preocupa realmente algo? ¿Te carga algo? ¿O te cargan muchas cosas? ¿Te preocupa tu familia, tus hijos, tu trabajo, tu salud? ¿Te preocupa que tu vida espiritual esté estancada? ¿Te preocupa que tu fe no parece funcionar como debiera? ¿O tal vez te preocupa qué va a suceder de este país, en este país mañana o pasado? ¿Qué va a suceder con la salud? ¿Qué va a suceder con mi pensión? ¿Qué va a suceder con el tiempo que se espera que pueda cotizar para pensionarme? ¿Qué va a suceder con qué irá a salir este gobierno mañana o pasado que quizás le traiga grande afectación a mucha gente en nuestro país? ¿Qué va a suceder? Pensemos en la gente a la que Pedro escribió desde Roma. Ellos estaban, ya lo decía, bajo la insidiosa y estresante presión de la persecución religiosa. ¿Y qué efecto podría tener el recordar esa realidad en una iglesia que estaba casi arrinconada por la oposición del medio? Pedro les dice: ustedes lo mejor que pueden hacer es volver sus ojos al Cristo vivo y echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Pero tal vez esta iglesia se preguntaba: ¿qué vamos a hacer? ¿Se van a dejar amedrentar por esa presión? No era la primera vez que la iglesia pasaba por esto. Hermanos y hermanas, cuando algo nos amedrenta, nos vemos anulados y estancados. Pedro sabía lo que era verse amedrentado. Él también se vio en esa situación y a raíz de eso decidió apartarse del propósito que Jesús tenía con él. Pero saben, Pedro, al ver la iglesia en esas circunstancias, la invita a releer, a volver a meditar en el hecho de la resurrección, asociándolo de nuevo con el propósito de sus vidas. Las circunstancias son inevitables, hay que enfrentarlas, pero de una manera que sea realmente
en la que el Señor nos fortalezca. Ya Pedro había pasado por la experiencia de creer en la espada, de pensar en la espada y de usar la espada, pero eso no resultó. Pedro había pasado por la experiencia de huir y esconderse. No, eso tampoco resultó. Pedro había pasado por la experiencia de no quiero nada con Jesús, yo no conozco a Jesús, pero eso tampoco resultó. Es solo cuando Pedro escucha que Jesús resucitó, que él va a la tumba y sale corriendo de su escondite, y su encuentro con la tumba vacía comienza a cambiar su perspectiva de las cosas. Pedro aprendió que la resurrección de Jesús le da una nueva visión a la vida. Pedro aprendió que se puede vivir, se puede servir, se puede seguir al Señor porque Él es una esperanza viva. La esperanza es simplemente la expectativa, la seguridad de que algo es real o de que algo se hará real. Y si Cristo vive, hay esperanza. Y dejen